Bienvenidos, hermanos, Dios los bendiga. Disculpen, déjenme preparo aquí. Vamos a tocar. Me voy a mis notas. Vamos a continuar con la lección 5. Y ahorita les voy a decir dónde nos quedamos la semana pasada, o el pastor más bien, ¿eh? Sí, está. Nos quedamos en la B. Ahí vamos a continuar. B, la humillación de Cristo. La humillación de Cristo. Lo que terminó el pastor la semana pasada se terminó en la necesidad de un sacrificio de sangre, que es de la sección 2. Y vamos, para hacer un recuento, vamos a hacer unas preguntas ahí. Y ahorita, pero antes de comenzar vamos a orar. Padre, esta mañana pedimos tu guianza, Señor, en la lectura de la Escritura, Señor, en el estudio, Señor, que es tan importante el tema que vamos a tocar y finalizar hoy de esta clase, Señor, que es la obra de Cristo, Señor, que donde Él se sacrificó, Señor, para morir por los pecados de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, ábrenos el entendimiento para comprender tu Escritura. Y sobre todo, Padre, para aplicarla, Señor, y darle más valor, Señor, cada día más de la obra de Cristo Jesús, Señor, que Él hizo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En la sección 2, nomás para refrescarnos la memoria de la semana pasada, sección 2, letra C, hace una pregunta, dice: ¿quién requiere el perdón de los pecados? Martín. Derramamiento de sangre. Sí, derramamiento de sangre, correcto. Y luego en la misma sección 2, en la letra D, Eric, ¿qué precio pagó Cristo para redimirlos? Con su sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. Sí, así es. No sé si alguno de ustedes ha tomado alguna vez o ha estudiado lo que era el sistema de sacrificio del tabernáculo, qué es lo que ocurría allí, pero era constante, día y noche se estaban haciendo sacrificios. ¿Por qué eran esos sacrificios? Para aquellos que conocen un poquito del tabernáculo. Por el pecado del pueblo. Para cubrir el pecado. Para cubrir el pecado, ¿no? Entonces, imagínense si todavía estuviéramos en ese sistema. Eso que ocurría ahí era interminable, no para. O sea, imagínense el olor, el trabajo, los animales, ¿de dónde sacaban tanto animal, no? Imagínense que nosotros llegamos al servicio en la mañana y, Señor, en la mañana pequeña vengo con mi paloma, mi puerquito, o los animales que se presentaban para cubrir esos pecados. Entonces, la sangre de Cristo vino a eliminar ese proceso que ocurría allí. Es bien interesante, hermanos, porque una vez al año entraba un sacerdote al lugar santísimo. Había un patio general y después había el lugar santo y después el lugar santísimo. Ese entraba el sacerdote una vez al año para pedir perdón por todos el pecado del pueblo. Era el sumo sacerdote. Sí, era el sumo sacerdote, pero bien curioso porque, bien interesante un dato, porque él entraba y llevaba un cordel y llevaba unas campanitas también. ¿Por qué se imaginan que llevaba ese cordel y esas campanitas? Para, si se
estaba moviendo dentro del lugar santísimo, las campanitas se escuchaban. Y una vez que dejaron de escuchar era porque ya no estaba vivo y había que sacarlo. Sí, o sea, era el lugar santísimo y era una cuestión seria. Hablar de la palabra de Dios, hablar de la obra de Cristo y presente. Fíjense, esto trae una pregunta. ¿Cómo nos presentamos delante del Señor? Si ese gran sacerdote, el sumo sacerdote se metía a ese lugar santísimo y estaba en pecado, moría. Entonces, como nadie podía entrar ahí, lo tenían que jalar. Como dice el hermano Martín, ya dejando de sonar las campanitas, creo que este hermano expiró y vamos a sacarlo, ¿no? Era una cosa muy seria, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar lo que es la humillación de Cristo. Imagínense, hermanos, para dar perspectiva, Cristo pagó por un pecado o los pecados que Él nunca cometió. ¿Cómo se siente usted cuando a usted le toca pedir perdón por algo que usted no hizo? O tomar la pérdida por algo que usted no cometió. Por ejemplo, no sé, no sé si le ha pasado en el freeway que de repente usted tuvo que acelerar porque alguien le venía bien pegado a usted y se aceleró y cambió de carril y el policía lo para a usted, ¿no? Y dice, es injusto porque esta persona me venía empujando y yo tuve que cambiar de carril. Tuvo que pagar el error o la infracción que la otra persona estaba cometiendo, ¿no? A veces sucede lo opuesto, ¿no? A veces sí hay justicia, ¿no? Y a veces sí paran al que va cometiendo esa infracción. Pero aquí hablando, hermanos, es un ejemplo bien superficial en ese aspecto, pero la humillación de Cristo, hermanos, siendo Él santo en todos los aspectos, 100% santo. Cuando revisamos la sección 2A, dice, si vamos otra vez a la sección 2A, Omar dice, una pregunta ahí en sección 2A, dice, ¿cuáles son las 3 cosas que Cristo hizo cuando vino al mundo? Seccional no la tengo. ¿No? Hermana Tamara. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Eso que hizo, hermanos, no es cualquier cosa. Esa obra que hizo nuestro Señor Jesucristo de despojarse de sí mismo. Y póngase a pensar usted que su papá es el dueño de una ciudad y que le digan, tú vas a tener que barrer todas las calles. No, pero yo soy el hijo del dueño de la ciudad. ¿Cómo? Y empieza pero en este caso nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo de humildad, el mejor ejemplo de humildad que tenemos nosotros. Imagínese lo que es despojarse de algo que usted quiere, pero que sabe que va a ser de beneficio para alguien más. Hablamos un poquito del despojo. Por ejemplo, cuando usted mira una necesidad de alguien, ¿qué le dice? Comúnmente dicen, hermanos, pues la primera parte es vamos a orar, ¿no? Que es importante. Pero si usted tiene 2 carteras de huevos y usted sabe que hay una necesidad, ¿qué es lo que Dios nos indica hacer en ese momento? Despojarnos de una cartera de huevo para dársela a esa persona. Eso es despojarse. Y estoy hablando en términos simples para que entendamos lo que es despojarse. ¿Cuándo fue la última vez que usted se despojó de algo sacrificialmente? Que dice, me duele el alma soltar esto, pero lo voy a hacer por amor de esta persona, por amor a mi jefe, a mi esposa, a mi hijo, a mi vecino. En vez de estar peleando, decir, no, pues no hizo lo que tenía que hacer, yo no voy a pagar el precio por el error que cometió alguien más. Es bien importante en esa perspectiva, hermanos, de lo que es el despojo. En la sección 2B, dice la pregunta, dice, ¿qué le pasó a Jesús en la tierra de acuerdo a Isaías 53:3? Eric, ¿qué le pasó? La sección 2, letra B. B. Uh-huh. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La letra B, perdón. Sí, la letra B. Fue despreciado. Fue despreciado y ¿qué más? Y desechado por los hombres. Imagínense, hermanos, estamos hablando de Dios Hijo siendo desechado
Él ofreciendo, Dios Padre ofreciendo lo mejor que Él tiene, que es su Hijo, poniéndolo en sacrificio para el perdón de los pecados de la humanidad. Y leyendo en Isaías, fue desechado. Entonces, para reflexionar un poquito nosotros y tomar más aprecio de las salvaciones, ¿cuántas veces nos predicaron a nosotros y cuántas veces desechamos ese mensaje? ¿O cuántas veces le sacó la vuelta a las personas que le siguen hablando del mensaje otra vez? Y ahí viene otra vez esta persona a molestarme, ¿no? Era hasta un enfado. Yo me acuerdo que yo le decía a mi abuelita, dile a mamá que no me lleve con esos locos, ¿no? Y ahora yo soy parte de esa comunidad, ¿no? De locos por Cristo, ¿no? Se puede decir de esa manera. Entonces, nosotros de una manera u otra, desde el momento que usted ya nace, ya nace con ese rechazo hacia la verdad. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado, absolutamente el pecado. Entonces, hablando de la crucifixión, hermanos, en la sección 2, ahí mismo dice, y lo leímos, le dimos las respuestas, ¿no? ¿Cuáles son las 3 cosas que Cristo hizo? Se despojó, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Entonces, cuando alguien dice que Dios no me comprende, es que yo estoy aquí en la tierra, Él está allá en el cielo, sentado en su trono, Cristo padeció en carne propia todas las cosas. Él fue un bebé, Él también fue un bebé. Obviamente Él se limitó a sus poderes, ¿verdad? Sí los usó porque sanó, sí, pero hay muchas cosas que él dejó de hacer mientras cumplió el mandato del Señor. Entonces, cuando una persona dice, Dios no me entiende porque yo vivo en la tierra y Él no sabe, Él no conoce a mi vecino, Él no conoce a mi esposa, Él no conoce los hijos que tengo, o Él no conoce los papás que yo tengo, o el jefe. Usted póngalo de cualquier manera, hermanos, Dios sabe y Dios conoce sus aflicciones. Y ahorita vamos a tocar una parte bien esencial, hermanos, acerca de las aflicciones. La agonía, vamos a ver un par de cosas. Los eventos alrededor de la crucifixión, fíjense en lo que ocurrió. Vamos a Lucas, hermano Martín, leen Lucas 22, 41 al 44. Y Omar, tú ayúdanos a leer Mateo 26, 50 al 58. Y Erika, ¿verdad? Erika, Mateo 26 al 59. Omar, ya te di, ¿verdad? Ya te di. Omar, vamos a darle a Caleb. Caleb, Mateo 27, 11 al 26. Y Sam, Mateo 27, del 27 al 31. Matthew 27, 27, 31. Y Jeremiah, Mateo 27, verso 32 a 37. Matthew 27, 32 through 37. ¿Quién me faltó de darle una escritura? Eric. Juan 19, 26 al 30. Comencemos con la primera escritura, Lucas 22, 41 al 44. Y él se portó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en gloria, oraba más intensamente, y en su sudor, con grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, y era su sudor. ¿Qué versión tienes de la Biblia? Reina Valera. Ok. En la Biblia de las Américas, verso 44 dice, y estando en agonía, porque ya sabía lo que se venía, hermanos. Entonces, ahí es donde comienza, ¿no? La agonía antes de su crucifixión, porque ¿cómo se siente usted cuando viene un examen? Reina Valera dice igual. Yo no leí bien. Sí, ok. Me saqué un poquito así como que algo, ¿no? Sí, es igual. Sí, ok.
entonces empieza con la agonía, hermanos. Cuando va a tomar un examen uno se pone así como nervioso. Eso ni se asemeja a lo que Cristo vivió cuando lo que se le viene, ¿qué es lo que se le viene a Jesucristo eventualmente? ¿Qué es lo que viene a su vida? ¿Qué es lo que va a venir sobre él? El dolor. Su muerte. La muerte física, pero el castigo de los pecados de todos nosotros, ahí se va a justiciar Dios Padre en la vida de Jesucristo. No es cualquier cosa. Mi mente no alcanza a entender, hermanos, cómo alguien, ¿verdad? Solamente Dios puede recibir ese castigo. Nosotros, hermanos, cuando recibimos simplemente un castigo de algo a veces, estamos que es el fin del mundo para nosotros. Imagínense los pecados del mundo. Todos los pecados del mundo sobre una persona que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que es santo y que no conocía ni el pecado. Para empezar, no lo conocía. Usted cuando experimenta algo por primera vez, se le hace extraño, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de rutina. Cuando llega a su casa y su esposa o su esposo cocinó algo y prueba algo diferente, dice, esto no sabe igual. Esto es algo diferente. Y se empieza a cuestionar, ¿qué le puso aquí? ¿Le puso sal? ¿No le puso sal? ¿Qué ingredientes? Aquí, hermanos, estamos hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que no experimentó absolutamente nada. Yo no sé lo que experimentó Jesucristo al recibir el castigo de los pecados de nosotros, porque Él era santo. O sea, usted puede, nuestra mente puede pensar un poquito acerca de eso, pero nosotros no creo que alcancemos a entender esa parte. Mateo 26, 50, 58. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote. Le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con los palos para prenderme. Cada día se sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Qué interesante. Ajá, sí, sí. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Ahí está el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Él ya sabía lo que se venía. Lo arrestaron, fue humillante. Ahí empezó la etapa donde lo lleva finalmente a la crucifixión. Y luego Mateo 20. Resistió sabiendo que podía. Él podía Sí. decir que los ángeles vinieran y lo Sí. pero no se resistió. Sí, y como el ejemplo que le estaba dando hace rato de una persona que, si tu papá es dueño de toda la ciudad y te vienen a arrestar, ¿cuál es la primera cosa que sale de nuestros labios o comúnmente? ¿No sabes de quién soy hijo? ¿No? ¿No sabes que puedo levantar el teléfono, llamar y no sabes lo que te va a ocurrir? El Señor Jesucristo no hizo nada de eso. Él siempre se sometía en obediencia a Dios Padre constantemente. Nunca bajó la guardia en ese aspecto nuestro Señor Jesucristo. Siempre fue obediente. ¿Qué dice Mateo 26, 59? Aquí le di Mateo 26, 59. ¿Sí? Sí, Erika, sí, perdón. 59. Sí, nomás 59. Y los principales sacerdotes y todo el concilio
procuraban obtener falso testimonio contra él, con el fin de dar muerte a Jesús. Así es. Fíjense que, hermanos, procuraban obtener falso testimonio, o sea, ni siquiera tenían pruebas absolutamente de nada. No tenían pruebas, pero ellos querían matarlo. Vamos a recordar algo. ¿Por qué lo querían matar a Jesús? Algunos decían que porque se hacía semejante a Dios. ¿Semejante a Dios? Porque creían que era el rey de los judíos, declaraba que era el rey de los judíos. Declaraban que era el rey de los judíos. Y pues obviamente porque ellos decían, él se declara el Hijo de Dios. El hijo de Dios. ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios? No. Hasta la fecha los judíos niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero sabemos que un día Dios va a llamar a todos los judíos, pero mientras tanto la mayor parte de ellos niegan. Ellos no pueden creer que Jesucristo es Dios, no creen en la deidad de Él. Entonces cuando usted le habla a un judío de Jesucristo, para ellos simplemente fue como un profeta, un revolucionario, alguien que hablaba bien, hasta allí, y lo respetan por ese lado, pero nunca le dan la gloria y la honra porque Él es Dios. Y hasta en los diferentes grupos, como decía el pastor, la pregunta más grande que podemos nosotros hacer a otra persona es ¿quién es Jesús para ti? Entonces la respuesta va a darnos a entender lo que representa Jesús para las personas. Sí, así es. Mateo 27, seguimos con los hechos. Mateo 27 del 11 al 26. Jesús fue llevado delante del gobernador y este lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Le contestó Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en cada fiesta, el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Era hasta el 26. Sí. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo:
Hoy soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Es una lectura larga, hermanos, la que estamos haciendo, pero es que yo quiero que entendamos y que tengamos conciencia de los hechos que llevaron a la crucifixión de nuestro Señor y que cómo Él se sometió. Y en ningún momento está ahí hablando, Señor Jesucristo dijo, traigan a mi abogado, ¿dónde está? Él mucho más antes, y lo hizo en referencia al hermano Israel, él en la escritura habla, yo podía llamar a legiones para destruir a todos, y aún así no lo hizo. Y todo lo que se está haciendo aquí, Dios nos muestra cómo la injusticia que se estaba haciendo, ¿verdad?, por el pecado del hombre. Aún Pilato, él reconocía que, ¿de qué lo voy a acusar a este hombre? No tengo nada. Pero fíjese la maldad del hombre, hermanos. ¿Qué hay bueno en el corazón del hombre? ¿Hay algo bueno en el corazón del hombre? No, muchos de los que estaban ahí diciendo crucifíquenle eran personas que aún a lo mejor participaron de sus milagros del Señor Jesucristo. Vamos para que nos pongamos a dar cuenta del nivel de maldad que existe en el hombre, lo que sale de nosotros cuando somos pecadores. Me llama mucho la atención el versículo 25, donde ya después de que Pilato dice que pues yo me lavo las manos, pero el pueblo dice que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, así de mal. Hablando del corazón, pues, sí. El corazón de las personas. O sea, del corazón eso es lo que sale, la maldad del hombre, y eso es lo que ahí se manifestó, como dice la expresión, a flor de piel. Ahí estaba la maldad del hombre. A pesar de que muchos experimentaron el beneficio de los milagros de Dios, no les importó. Y el mundo se maneja así. El mundo levanta personas, los tiene en un momento en un pedestal, y cuando ya quiere, el mundo los rechaza, los tira, los desecha, y continúan con el siguiente, ¿no? A ver, ¿cuál es la siguiente persona que nos llama la atención? La persona popular, ¿no? Es algo interesante cómo opera el pecado, hermanos, y bien sutil. El pecado es sutil en ese aspecto, porque imagínense, si Dios hace un milagro en su vida, ¿verdad?, de sanidad, por ejemplo, y el día de mañana se levanta como que Dios no hizo nada por usted, como que Él lo tenía que hacer. Es bien interesante cómo a veces podemos mirar a Dios como que Dios es el que me tiene que hacer a mí mandados. Una actitud bien pecaminosa. En vez de decir, Dios es el que... No puedo creer que Dios me sostenga, que ahora me levanté a abrir mis ojos. Eso es la gracia de Dios. ¿Cómo puede ser posible? Luego vamos a hablar de su flagelación. Mateo 27, del 27 a 31. Then the soldiers of the governor took Jesus into the governor's headquarters, and they gathered the whole centurion before him. And they stripped him and put a scarlet robe on him. And twisting together a crown of horns, they put it on his head and put a reed in his right hand. And kneeling before him, they mocked him, saying, Hail, King of the Jews! And they spit on him and took the reed and struck him on the head. And when they had mocked him, they stripped him of the robe and put his own clothes on him and led him away to crucify him. Se dan cuenta, hermanos, de todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ustedes que tienen la bendición de ser padres, si ustedes están mirando que a su hijo lo están azotando y es injustamente, ¿qué va a hacer usted? No se va a poner como un león, como una fiera, y va a hacer lo imposible, si es posible, dar su propia vida por su hijo. Es una buena pregunta, yo no tengo la respuesta, hermanos, pero ¿qué es lo que estaba viviendo Dios Padre en ese momento cuando su hijo está sufriendo, está siendo flagelado, acusado por algún crimen que ni por ningún crimen en realidad, ¿no? Para ellos el crimen era que él decía que era el Hijo de Dios. Bueno, en realidad nunca lo confirmó, simplemente hizo la obra, ¿no?, de Dios Padre. Pero ¿qué haría usted como padre?
usted hará lo imposible por prevenir ese castigo, ¿no? Y aquí el Señor, nuestro Señor Dios Padre, ¿cuál es la postura de nuestro Señor Padre? Él estaba enfocado en que había un plan, y ese plan, por amor a nosotros, y lo vamos a hablar más adelantito, Él estaba enfocado en el amor que tenía por su creación. Imagínense, hermanos, que superaba, obviamente son los misterios del Señor, pero obviamente había un amor estrecho entre el Padre y el Hijo, pero en ese momento, si lo mira usted humanamente, dice, pues, ¿qué padre va a poner a su Hijo para que sufra? ¿O usted deliberadamente va a poner a su hijo para que sufra? Creo que no. Tiene que estar a un nivel de descuido en su vida y de desatender para decir, no me importa lo que le pase a mi hijo, a mi hija, que sufra, ¿no? Pero en este caso es impresionante lo que está ocurriendo aquí. Ahora vamos a ver la crucifixión. ¿A quién le di la escritura? Mateo 27, 32 al 37. ¿Sí? Ok. As they went out, they found a man of Cyrene, Simon by name. They compelled this man to carry his cross, and when they came to a place called Golgotha, which means place of skull, they offered him wine to drink mixed with gall. But when he tasted it, he would not drink it. And when he had crucified him, they divided his garments among them by casting lots. Then they sat down and kept watch over him there. And over his head they put the charge against him which read, This is Jesus, the King of the Jews. Es increíble, hermanos, leer esa parte cuando finalmente lo crucificaron, lo que hicieron, lo que debieron de beber y cómo se burlaban de nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Y finalmente Dios da sus últimas palabras después de ser crucificado. Juan 19, 26 al 30, ¿qué dice? Dice, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo, Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Finalmente ahí Dios entregó su vida. Entonces la pregunta aquí es, hermanos, ¿ahí terminó todo? Viene más, hermanos. Si Jesucristo, hermanos, simplemente murió en la cruz y ahí terminó todo, pues cerremos la Biblia, dejemos todo y vamos a la casa, porque si ahí terminó todo, cualquier hombre puede morir por una causa. Pero vamos a ver más adelante que ocurrió algo milagroso, ¿no? Y vamos a hablar de la resurrección. Y eso es lo que nos da esperanza. Mucha gente se queda con la crucifixión solamente sin pensar que hubo una resurrección. Y el tema más atacado hacia los cristianos es precisamente la resurrección de Jesucristo. Y cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de Jesucristo, es un tema que a muchos no les gusta hablar de la persona de Jesucristo. Puede hablar de Dios todo el día con cualquier persona. Y les voy a dar un ejemplo. Yo conocí a un muchacho que le ayudamos en una situación que tenía difícil. Lo invité a mi casa ese mismo día y yo no sabía de qué religión era él. Entonces le dije, vamos a orar. Y me dice, ok, vamos a orar a tu Dios o a mi Dios. Él era apostólico. Y me fue como un balde de agua hacia mí porque él decía, ok, yo oro a mi Dios, pero ¿a cuál Dios oras tú? Entonces fue donde le dije, no, ¿sabes qué? Déjame orar por ti. Y ahí es donde entró la pauta para compartir el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y hablarle de lo que es el Evangelio.
no todas las personas que dicen, hablan de Dios, oh, yo creo en Dios, sí, católicos creen en Dios, bueno, a su manera, testigos de Jehová. Usted nombre la infinidad de religiones, pero cuando se habla de la persona de Jesucristo es lo que se nos diferencia a nosotros de todas las religiones, porque Jesucristo fue el único que murió y resucitó. No hay otro Dios que haya muerto y resucitado. Y obviamente el juicio de Dios en la cruz se tuvo que ejecutar. Entonces, para entender la completa carga de Cristo llevando los pecados de todos los que creían, es imperativo o es urgente entender que la justicia de Dios requería el castigo total por todos los pecados cometidos que fuera echado sobre Jesucristo. O sea, Dios hizo un plan y solamente que Jesucristo recibiera la paga de ese pecado, solamente así podemos recibir el perdón de nuestros pecados. No de otra manera. Yo sé que mucha gente dice que hay diferentes maneras de llegar dicen, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? ¿Se ha escuchado esa expresión? Todos los caminos llevan a Roma. Pero para ir al Padre solamente hay un camino, y es a través de la obra de Jesucristo. Entonces el mundo se quiere inventar diferentes maneras. Todo es a través de la obra de Jesucristo. Y la gracia, ¿qué es gracia, hermanos? Un favor inmerecido. Un favor merecido. No lo merecíamos, hermanos. Y si comenzamos siempre nuestro día de esa manera de pensar, Señor, abrí mis ojos. No merezco abrir mis ojos, Señor. Gracias. Gracias. Puedo ver, puedo leer, puedo caminar, puedo comer, puedo respirar. O sea, y ahí se va la lista de cosas donde la gracia de Dios sobreabunda en nuestras vidas. A veces cosas que pasamos ya ni siquiera las tomamos como la gracia de Dios. Pero los alimentos, hermanos, es la gracia de Dios sobre usted, que le provee los alimentos. El Espíritu Santo que nos convicta cuando cometemos un pecado, esa es la gracia de Dios para no desviarnos, ¿no? Es como el GPS, ¿no? Se va para la izquierda y si se pierde lo vuelve a redirigir para que se vuelva a ubicar en el camino. Imagínense la obra de Cristo, lo que logró, el perdón de nuestros pecados y obviamente el Espíritu Santo que tenemos para ser guiados. Otra cosa, ¿sí? Que como tú mencionabas al principio de cuando el sumo sacerdote entraba a hacer expiación, los eventos que ocurrieron pues cuando Jesucristo murió, el terremoto que se oscureció, pero sobre todo que el velo se rasgó. Sí. Como el significado es que ahora todos ya tienen ese acceso al Padre, y antes era solamente el sumo sacerdote, y ahora todos tenemos por medio de Jesucristo abrió esa puerta, ¿no? Y ese velo, hermanos, es precisamente de lo que hablamos anteriormente, del tabernáculo. Ese velo, una ruptura ahí, entonces fue lo que significa todos tenemos entrada a nuestro Señor Jesucristo. Los judíos no querían a los gentiles, que somos nosotros. ¿Por qué? Porque decían que ellos eran exclusivos, ¿no? Y que Jesucristo vino a romper todo eso, ¿no? Precisamente lo que dice el hermano Israel. Fíjense, hermanos, durante la crucifixión vemos la única ocasión en que Cristo llama a Dios mi Dios, en lugar de Padre. Este es el misterio de los misterios. Cuando el Padre abandona al Hijo dejándolo solo mientras carga sobre sus hombros los pecados de su pueblo. Es lo que yo le estaba comentando hace rato, que estaba haciendo nuestro Dios. Aquí hubo una separación. Cuando finalmente la ira de Dios Padre cayó sobre nuestro Señor Jesucristo, hubo una separación. ¿Lo puedo entender? No, hermanos, no lo puedo entender cómo ocurrió, pero hubo una separación porque cuando usted y yo nos presentemos delante de Dios, la única manera de entrar a su gloria es porque somos santos. Sin santidad, nadie va a poder ver al Señor, nadie, absolutamente nada. Entonces, hay una relación bien íntima. No quiere decir que la Trinidad dejó de existir o hubo un desorden, simplemente Dios cumplió el plan de lo cual Él ya había planeado. Fíjense, déjenles leer un poquito de John MacArthur, dándole honra a un hombre que vivió por la palabra, ¿no? Dice, de alguna manera y alguna forma, en los secretos de la vida divina, de la divina soberanía y omnipotencia, el Dios hombre,
Jesucristo fue separado de Dios en el Calvario por un tiempo breve, mientras la ira furiosa del Padre era derramada sobre el Hijo sin pecado, quien en gracia incomparable se convirtió en pecado por aquellos que creen en Él. Solamente los que creen en Él, hermanos. Si usted verdaderamente cree en Él, entonces usted va a experimentar lo que es la gracia de Dios. Obviamente Dios, las iniquidades cayeron sobre Cristo. Dios, fíjense, esta parte del estudio me golpeó un poco porque lo seguí estudiando, pero dice, Dios se complació en aplastar al Hijo como una ofrenda de expiación. ¿Cómo usted se va a complacer? Pero era el plan de Dios. Yo no puedo cuestionar cómo Dios hace sus planes. Él lo hizo y esa fue la obra redentora. Cristo fue abandonado por el Padre. Ahora, ¿por qué abandonó el Padre al Hijo? Eric, ¿por qué lo abandonó? Pues para que tomara el lugar de nosotros. Precisamente, bueno, más específicamente porque Cristo se había vuelto pecado. Entonces Dios no puede mezclarse con el pecado. Las provisiones de la obra de Cristo, Él nos reconcilió con Dios. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo responde usted personalmente al mensaje de que en Cristo usted ha sido reconciliado con Dios? ¿Cómo responde a ese mensaje? ¿Lo mira como una parte histórica solamente? ¿O lo mira como, Señor, soy pecador? Necesito responder a ese llamado. Cuando a usted le dan un obsequio, y usted estaba anhelando ese obsequio, hermanos, y lo recibe finalmente, ¿qué dice usted? ¿Cuál es su respuesta? Me lo merezco. No, es un agradecimiento, ¿correcto? ¿Qué es lo opuesto a una persona agradecida? Alguien que es desagradecido. Malagradecido, ¿no? O sea, es una a la otra. O soy agradecido por la obra de Cristo, o soy malagradecido por la obra de Cristo, aún mirando lo que está. Por eso es importante las escrituras que leímos, hermanos, porque el proceso que llevó de obediencia al Señor Jesucristo no fue cualquier cosa, hermanos. Muchos de nosotros ya nomás nos duele la espalda y ya es el fin del mundo para nosotros, ¿no? O ya perdimos el trabajo y pensamos que ya se terminó el mundo, o se le enfermó un hijo, o algo, hermanos, y ya es el fin del mundo. Pero imagínense la obra de Jesucristo. Finalmente, hermanos, esta es la pregunta. Si Jesucristo resucitó, ¿verdad? Y en la sección 5 habla de la muerte de Cristo en el Calvario. Terminó su obra redentora para el hombre. Pero la historia de salvación no termina allí. La tumba no pudo retener a Cristo. Él vive y continúa la obra que comenzó en nosotros. Entonces, Dios continúa su obra en nosotros. Entonces, tenemos que recordar, hermanos, que la crucifixión de Jesucristo no terminó allí. Sigue obrando Dios después de que Él resucitó. El poder de la resurrección sobre la muerte, que habla Romanos 1:4, que dice, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Había la necesidad de la resurrección, hermanos, y aquí es lo que llamamos la síntesis del Evangelio, donde se junta a todos, hermanos. Porque dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y qué más dice? Que fue sepultado. Y lee más, ¿qué dice la última parte, Martín? Resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Resucitó, hermanos. Entonces ahí se culmina todo, hermano. Dios nos dio las primicias de lo mejor, hermanos, de su Hijo. Entonces, en la aplicación, hermanos, yo les pregunto, como hace 2 semanas, y termino con esto.
¿cómo se mira un verdadero arrepentimiento? ¿Y qué significa creer en Él como el Señor? Nomás decir creo, creo, creo. Un pastor de San José siempre nos decía, hay gente que cree, pero en verdad no creen. Y siempre decía, hay gente que cree, pero en realidad no cree. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿usted cree? O como una pareja que le pregunté un día, oigan, ¿ustedes piensan que me voy a ir al cielo? Y me dijeron, sí, te vas a ir al cielo. Le digo, ¿por qué? Y me dicen, es que tú vienes todos los domingos a la iglesia. Entonces, necesitamos saber por qué creemos lo que creemos. Creemos que en la obra de Jesucristo, que Él es Dios. Creemos que Él pagó los pecados de nosotros. Creemos, sí, que verdaderamente creemos que Él resucitó. Porque si verdaderamente creemos que Él resucitó, entonces vamos a responder a ese llamado. Y eso es creyendo, ¿no? Y el acto de creer, hermanos, es por fe, pero es una fe sobrenatural que solamente Dios le puede dar. Yo no se la puedo dar, ni el pastor, ni nadie de nosotros nos la podemos dar. No hay tal cosa. Ese es un regalo de Dios, la gracia de Dios, el regalo inmerecido. Por eso quería que leáramos esas escrituras para que tome más valor de lo que se pagó para que usted y yo estemos aquí. Entonces, si usted nunca ha declarado al Señor como su Señor y Salvador, medite en esas escrituras, ¿verdad? Que eso, la escritura dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si usted no está seguro de su salvación, que el Señor obre en su vida, ¿no? Que la palabra, el hombre no cambia a la gente. La gente que yo salvé, ya se fueron otra vez al mundo. La gente que Dios salvó y impactó, siguen fieles a Él porque Él sostiene la salvación de ellos. Señor, gracias por la obra de la crucifixión, Señor, por la obra redentora, Señor, nuestro Señor Jesucristo, que se entregó, Señor, en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, y por lo cual Tú lo exaltaste, Señor, hasta lo sumo, Padre. Señor, te pido, Señor, que esa sea una realidad en cada una de nuestras vidas, Padre. Que podamos tener mejor un aprecio, Señor, de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, Señor, que tomó forma de hombre, que se despojó, Señor, y fue obediente, Padre. Ayúdanos, Señor, a atesorar, Señor, esta salvación que nos has dado, Señor. Y a los que no la tienen, Padre, permíteles, otórgales el perdón de sus pecados y que ellos puedan voltear su rostro hacia Ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.